La política. Uf, para muchos es un tema complicado, frustrante. Pero ¿qué tal si la viéramos de otra forma? No como un debate eterno, sino como una máquina. Una máquina que si tenemos el manual correcto, podemos desarmar pieza por pieza para entender de verdad cómo funciona. Bueno, pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a conseguir el manual de usuario para la política. Es una sensación muy común, ¿a que sí? Es como si estuviéramos viendo una partida de ajedrez gigante, pero nadie se molestó en explicarnos cómo se mueve cada pieza. La buena noticia es que las reglas existen, y cada jugada, por más extraña que parezca, tiene una lógica detrás. Solo hay que saber dónde buscar. Y claro, esas reglas no se inventaron de la noche a la mañana. Se han ido escribiendo, borrando y reescribiendo por miles de años. Así que, para poder entender el juego de hoy, no queda de otra. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo y volver al principio, al lugar donde todo esto empezó. Nuestro viaje arranca en la antigua Grecia, y aquí es donde nos llevamos la primera gran sorpresa. Para los pensadores que inventaron la palabra política, esta no significaba para nada lo que hoy creemos. Para los griegos, la política no era algo que se hacía en el tiempo libre, como ir a votar o discutir en una cena. No, era la vida misma. Era literalmente el estudio de cómo vivir juntos en la polis, en la ciudad. Pensemos en ello como el sistema operativo de toda la sociedad. De hecho, Aristóteles llegó a decir que los humanos somos animales políticos. Y ojo con esto, que es la clave que se nos olvida. No estaba definiendo la política, estaba definiendo al ser humano. Para él, la única forma de realizarse como persona era viviendo por y para la comunidad. Lo social y lo político eran exactamente la misma cosa. Y esto nos lleva a un dato que es de verdad increíble. Una persona que decidía vivir al margen de los asuntos públicos, que solo se preocupaba por lo suyo, era un idión. Se le consideraba un ser incompleto, defectuoso. Y de esa palabra, idión, viene directamente nuestra palabra moderna, idiota. Así de importante era participar. Ok, esta visión de la política como la totalidad de la vida dominó el pensamiento por siglos. Pero entonces llegó el Renacimiento, y con él un terremoto que lo cambió absolutamente todo. Hasta ese momento, la política, la moral y la religión eran como un nudo de hilos, imposible de separar. Pero un pensador del Renacimiento llegó, tomó unas tijeras y sin pedir permiso cortó esos hilos de un solo tajo. Su nombre, seguro le suena, Nicolás Maquiavelo, y su análisis, tan directo y brutal, cambió las reglas del juego para siempre. Justo por esto se dice que Maquiavelo descubre la política. ¿Pero qué significa descubrirla? Significa que fue el primero en decir, en voz alta, que la política es autónoma, que tiene sus propias leyes, su propia lógica, y que esa lógica no tiene nada que ver con si algo es bueno o malo, o si es pecado o no. Y bueno, ¿cuál es esa lógica propia de la política? Pensemos así, la moral se mueve entre el bien y el mal. Pero la política, según esta nueva visión, se mueve en otro eje, el de amigo y enemigo. Y ojo, no se trata de un odio personal, se trata de definir un nosotros como grupo frente a un ellos en el espacio público. De acuerdo. Si la política ya tiene su propio campo de juego y sus propias reglas, ¿dónde se juega esa partida? Si la política es el software, pues necesita un hardware, un escenario físico donde todas estas tensiones y luchas de poder puedan ocurrir. Y ese hardware, esa gran máquina, es el Estado moderno. Una invención que, aunque nos parezca eterna, es sorprendentemente reciente. Y fue diseñada para hacer una cosa: organizar y concentrar el poder como nunca antes se había visto. Su nacimiento no fue de un día para otro, claro. Fue un proceso lento. Veníamos del feudalismo, un sistema con el poder totalmente fragmentado, la autoridad del rey era muy débil. Poco a poco, los reyes se aliaron con las ciudades para ir centralizando ese poder, quitándoselo a los nobles. El momento clave, el Big Bang de nuestro sistema actual, llegó en 1648 con la Paz de Westfalia, que básicamente creó el mapa del mundo que conocemos, un sistema de estados soberanos, cada uno con autoridad total sobre su territorio. Y estas son las características de ese estado moderno. Tiene un territorio y una población fijos. Y, esto es crucial, reclama el monopolio de la violencia legítima. O sea, solo el Estado puede tener un ejército o una policía. Además, el poder ya no es de una persona, como un rey, sino de la institución. Es un poder impersonal, que se basa en leyes y en una burocracia. Pero, un momento, ¿por qué obedecemos a este poder tan inmenso? El sociólogo Max Weber nos dio 3 posibles respuestas. A veces, obedecemos por tradición, porque las cosas siempre han sido así.
Otras por carisma, por una devoción casi ciega a un líder que parece excepcional. Pero el Estado moderno se basa en un tercer tipo, el poder legal racional. Obedecemos no por la persona, sino porque la ley lo dice. Obedecemos al cargo, no a quien lo ocupa. Muy bien, ya tenemos el hardware, el Estado. Ahora necesitamos instalarle el software, el sistema operativo que decide cómo va a funcionar esa máquina y quién va a estar al volante. Y a grandes rasgos podemos instalar dos sistemas operativos principales en esa máquina. Por un lado, la democracia, donde en teoría el poder fluye de abajo hacia arriba, del pueblo a los gobernantes. Y por el otro, la autocracia, donde el poder se concentra arriba y fluye hacia abajo, limitando o de plano negando la libertad de la gente. Y claro, incluso dentro de la democracia hay distintas versiones. Las dos más comunes son el presidencialismo y el parlamentarismo. La diferencia clave es cómo se relacionan los poderes. En un sistema presidencial, el presidente es elegido directamente por la gente y hay una separación muy estricta del poder legislativo. En cambio, en el parlamentarismo, el gobierno, con su primer ministro, nace desde el parlamento y necesita su confianza para poder gobernar. Son poderes que dependen uno del otro. Hemos visto la historia, el hardware, el software, pero falta la pieza más importante de todas en esta maquinaria. Faltamos nosotros. ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? Con un estado tan enorme y un sistema tan complejo, es muy fácil sentirse como una tuerca diminuta. Pero la realidad es que el sistema está diseñado, o debería estarlo, para recibir comandos de la ciudadanía. Para muchísima gente, esa interacción se reduce a una sola acción principal: el voto, pero eso es solo el botón de encendido. Pensemos en todas estas opciones como la interfaz de usuario de la máquina estatal. Cada una es una forma diferente de darle una instrucción, desde elegir representantes o proponer leyes hasta unirse para defender causas comunes. Y no son acciones pequeñas, para nada. Son los comandos que le enviamos al sistema operativo. Son las herramientas que tenemos para intentar ajustar el rumbo, para exigir cuentas y para recordarle a la máquina para quién se supone que debe funcionar. Y esa es la diferencia fundamental entre ser un ciudadano y ser un súbdito. Y así llegamos al final, con la pregunta del millón, la que en el fondo define toda la política moderna. La respuesta, claro, no está escrita en ningún manual. Se decide y se lucha todos los días, con la participación o la indiferencia de cada persona. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.